Buenos días, soy Miguel Pedrera y hoy quiero hablaros de ser manager, como dice en el título de la píldora, de ser jefe. A mí no me gustan mucho los anglicismos, creo que en castellano tenemos palabras que expresan exactamente lo mismo sin recurrir a una palabra en inglés. Ser jefe, llevar a nuestro equipo, llevar a nuestra empresa, sacarla para adelante. Sí que me gusta la definición de manager y es que dice que es la persona capaz de aunar a diferentes personas dentro de su equipo para conseguir una serie de metas y objetivos comunes. Y para saber si tenemos las características adecuadas para ser el jefe de nuestra empresa, si tenemos un equilibrio lo suficientemente adecuado entre nuestras capacidades para ser ese referente para nuestra gente, para nuestro equipo, voy a tomar como punto de partida una encuesta que se ha hecho a nivel mundial, se hizo pues, antes de la situación que tenemos ahora con el coronavirus. Y es curioso porque la encuesta nos habla de 10 características que las personas que trabajaban, hablamos de la gente que veía a sus jefes, ¿no? De cómo veían a sus jefes los trabajadores. Y esas personas reflejaban los 10 mismos aspectos, las 10 mismas características de una forma mayoritaria, y hablamos de que se ha hecho en diferentes países, en diferentes culturas, y sin embargo se valoraba positivamente 10 aspectos comunes. Y es curioso porque son las mismas características, aunque se han hecho, como digo, en diferentes países, en diferentes culturas, y han dado como resultado las 10 mismas características que los trabajadores esperan en sus jefes. Evidentemente no se espera de nosotros que tengamos todas las características, que seamos personas tremendamente equilibradas y capaces en los 10 ámbitos que voy a comentar ahora. Pero precisamente la reflexión que quiero plantearos hoy va en esa línea, es decir, que veáis qué puntos de los que vamos a citar y que son demandados por las personas con las que trabajáis todos los días tenéis ya bastante potenciados, son vuestros puntos fuertes, y sin embargo qué puntos tenéis como débiles y debemos trabajar sobre ellos para dar un impacto lo más equilibrado posible delante de esa gente que todos los días nos ve como sus referentes. Y fijaos, la primera característica, la más valorada, es ser coherente. Que ciertamente suena muy bien, es una palabra que a todos nos suena muy bien. Si yo os pregunto, ¿tú eres una persona coherente? ¿Tú quieres ser una persona coherente? Todos vamos a responder que sí, porque lo vemos con valor positivo. Otra cosa distinta es si nos preguntan qué es ser coherente. Ahí ya probablemente diéramos muchas posibilidades, pero mirad, cuando se habla de que un trabajador, cuando alguien trabaja para mí, quiere que yo sea coherente, lo que quiere es algo muy sencillo, algo que de una forma muy coloquial todos entendemos, y es que vayamos de lo que somos. Cuidado, mirad, nos ven todos los días, nos ven constantemente y no podemos engañar a nadie. Y en una empresa, en el día a día de una empresa, todos sabemos exactamente cómo son los demás, de qué picojeamos, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Entonces, una de las cosas más importantes que ya digo, la primera que se ha puesto en esta encuesta, es que un trabajador espera en su jefe que sea una persona coherente. Es decir, que no demuestre actitudes falsas, que al final, en definitiva, como os decía, en ese día a día, en esa situación constante, en esa relación que tenemos tan cercana, vivimos en la empresa 8 horas al día, estamos más tiempo con nuestros trabajadores y con nuestros compañeros que con familias y amigos, y al final, como decía, no podemos engañar a los demás. Luego, no seamos incoherentes en el sentido de mostrar una actitud que la otra persona sabe que no es cierta, es decir, no podemos engañar a la gente, y un jefe que lo intenta pierde su autoridad. La segunda característica que demandaban en esta encuesta de los trabajadores de sus jefes es que supieran comunicarse, que fueran capaces de comunicarse. A ver, tienes todo el sentido del mundo. Hoy en día la comunicación prácticamente es la herramienta con la que trabajamos más habitualmente con nuestros equipos. Quiero decir, si tú programas con un ordenador y te dedicas a hacer software y no trabajas con nadie, pues puedes no saber comunicarte. Pero en cuanto estés ahí al frente de un equipo, es obligatorio, es necesario que sepamos comunicarnos. Sí, Miguel, pero ¿en qué consiste saber comunicarse? Es muy ambiguo. Tirando de la referencia de la encuesta que nos sirve como base para hacer esta píldora de hoy, el trabajador dice que cuando espera que su jefe se comunique bien se refiere a que sea claro y concreto. Es decir, a que no haya ambigüedad. Mira, dicho de otra manera, si yo os pregunto a cualquiera de vosotros qué preferís, que yo vaya directo, que sea claro, que sea concreto, que me coloque delante de ti, que vaya de cara, o que sea anguloso, ¿no? Que me dedique a forcejear, a dar caminos, a divagar, en definitiva. Todos contestaremos lo mismo. Bueno, pues quedemos con esa respuesta que daríamos si estamos hablando de que alguien me diga algo, y cuando seamos nosotros los que tengamos que comunicar, y en concreto a nuestros equipos, como sus jefes, demos esa primera pauta de ser claros y ser concretos. No divaguemos y vayamos de frente en la comunicación. Y un segundo aspecto de ser un buen comunicador, es curioso, es un poco paradójico, pero para ser un buen comunicador hay que saber escuchar.
Nadie nos dará un aprobado en nuestra comunicación si no somos capaces de escuchar su punto de vista, si no integramos su punto de vista, si no sabemos callar y dejar de dar nuestros argumentos, que esto lo hacemos perfectamente, lo hacemos constantemente, y no somos capaces, como digo, de escuchar el otro lado de la conversación, el lado de la persona que tengo delante, el lado del trabajador, en definitiva, que con mayor o menor acierto, ¿de acuerdo? Debe ser escuchado y debe ser incorporado a esa conversación, porque si no estaremos forzando una situación de imposición y la imposición no funciona. Bueno, puede ser una situación a corto plazo, pero a medio y largo plazo, cuando imponemos nuestro criterio, acabamos teniendo muchos más problemas. Y de ahí surge precisamente el tercer aspecto de un buen comunicador. Debe ser una persona que cuando reciba la información y la dé, sea capaz de integrar, sea capaz de aglutinar los puntos de vista de todas las personas que hay ahí. Debemos ser un poco ese juez de silla, que sepa jugar con los egos de las personas que componen ese equipo para, como el director de una orquesta, hacer que todos los instrumentos funcionen de una forma coordinada y suene bien la melodía. Y la tercera característica que se aportó en esta encuesta es que estos trabajadores pedían a sus jefes que fueran capaces de enfocarse, que no tuvieran una actitud dispersa, ¿no? El típico jefe que llega un día y dice, chicos, que tengo esta idea, y a media mañana cambia de criterio y a la semana siguiente marca el criterio justo en la dirección contraria. Eso a la gente la vuelve loca y nos produce una situación de muchísima incertidumbre. Entonces, debemos ser capaces de enfocarnos en lo que realmente es importante, olvidarnos de lo superfluo y marcar objetivos muy claros que aguantemos durante bastante tiempo para que nuestro equipo sepa que nuestro criterio es firme y que debe efectivamente seguirlo con la máxima determinación. Y la cuarta característica que está bien valorada por parte de los trabajadores es que seamos gente apasionada. A mí este aspecto me llamó la atención. Hombre, a todos nos resulta natural, ¿no? Y damos como una actitud positiva, como una característica positiva, una persona apasionada, una persona que tenga garra, que tenga nervio. Pero que sea mayoritariamente reconocido por los trabajadores como un valor a esperar de sus jefes, a mí me llamó la atención. Pero de una forma muy coloquial, tiene mucho sentido. No seguimos a una persona triste, ¿no? No seguimos a una persona que no tenga esa pasión, esa capacidad, ese empuje. De hecho, el liderazgo está basado en una emoción, el liderazgo no es algo lógico, el liderazgo es algo que surge de las tripas. Si buscamos referentes, si buscamos gente que ha sido capaz de aglutinar a mucha gente y conseguir objetivos de forma común, no sé, a mí que por ejemplo me gusta Apple, para mí es un ejemplo muy sencillo de colocar a Steve Jobs, ¿no? Que todos le conocemos. Y Steve Jobs, si lees su biografía o si sabes un poco de su historia, le pasa como a muchísimos grandes líderes. Está obsesionado, es una persona muy obsesiva, una persona tremendamente apasionada, como digo, hasta el punto de la obsesión. Si no lo vivimos, si no tenemos ese punto de pasión, llegando incluso en algunos aspectos casi a la obsesión, será muy difícil que seamos capaces de despertar en la gente esa actitud que haga que nos sigan y que haga que empujen con nosotros en nuestra empresa. Se me ocurren igualmente otros líderes, algunos incluso bastante controvertidos ahora en el aspecto político, social del mundo. Pero si os dais cuenta, algunos nos sorprende hasta que estén ahí, ¿verdad? Pero todos tienen una característica común. Son gente tremendamente apasionada, son gente que le echa mucho nervio, mucha garra. Y eso, como digo, es capaz de provocar esa situación en la que los demás les sigan. Seguimos con el quinto punto. Veis que la mayor parte de todo lo que estamos diciendo son sensaciones, son emociones. El liderazgo, como hemos comentado hace un momento, no tiene tanto que ver con la cabeza, sino que es una situación mucho más pasional, mucho más emocional, mucho más del estómago que de la parte lógica de nuestros aspectos profesionales. Entonces, el quinto punto es ser optimista, ser una persona alegre. Una persona triste, una persona pesimista, una persona que piensa que todo va a salir mal, una persona que se queja, ¿no? Quejicosa, despierta mucho menos capacidad en sus equipos, despierta mucho menos sensación de que nos quieran seguir, que una persona que por el contrario es alegre, es una persona que tiene optimismo. Esto nos pasa en todo, es decir, si os observáis en vuestros amigos, realmente ¿a quién nos gusta acercarnos? Pues a la gente que nos hace estar a gusto, a la gente que tiene ese sentido del humor, ese ánimo. Bueno, pues como responsables de esos equipos y recordando que nos tiramos 8 horas al día mínimo trabajando, todos esperan, o todos los trabajadores esperan que su jefe sea una persona optimista y consideran como una situación muy negativa que sea una persona pesimista la que lleva el barco, ¿no? La que lleva y dirige esa empresa o ese negocio. Sexto punto, y este me encantó, sinceramente.
Me gustó mucho porque habla de la curiosidad, de que un trabajador espera de su jefe que sea una persona curiosa y valora mucho que sea una persona curiosa. Y fijaos, parece que la curiosidad no es uno de los aspectos que debería estar en este top 10, ¿no? En estos 10 aspectos fundamentales que los trabajadores esperan que sus jefes representen y tengan esto dentro. La curiosidad nos habla en el sentido, o nos lo dice en el sentido de que debemos tener un hambre constante de conocimiento, de saber, de innovación, y realmente esto es muy importante para una empresa y de una forma muy emocional los trabajadores lo perciben. Si somos gente, ¿verdad?, que se queda en lo rígido, que se queda en una situación concreta, que estamos, bueno, pues contentos de lo que tenemos y no pretendemos en un momento innovar porque somos gente inteligente, capaz y lo hacemos muy bien, en un mundo tan competitivo como el que vivimos, estaremos condenados al fracaso seguro. Entonces, esa curiosidad en el sentido de innovar y en el sentido de querer saber, sí cobra especial importancia como una de las características que los trabajadores esperan de sus jefes. Séptimo punto, es un clásico y todos lo tenemos seguro. Si lo pensamos en esta lista, lo pondríamos en esta lista. Ser seguro, ser una persona seguro. La seguridad es un gran valor en cualquier persona que lleve un equipo y si lo pensáis en el sentido de a quién seguiríais vosotros, nunca seguiríamos a una persona titubeante, a una persona que no tuviera esa seguridad. Mi abuelo decía que en esta vida nos perdonan cualquier cosa, no nos piden que seamos perfectos, no nos piden, hombre, si hay 10 cosas que haces, te equivocas en 9, tienes un problema, pero cometer un error, siempre y cuando tengamos un buen criterio, no es un problema especialmente grave. Como digo, no nos piden esa infalibilidad. Pero si dudamos, eso decía mi abuelo, ¿no? Que tú equivócate, que no pasa nada de vez en cuando. Pero como duden, mira, la duda es como una grieta y cuando la gente nos ve dudar, coge esa grieta y siempre lo que hacen es meter la mano y a tirar y tirar y tirar y tirar hasta que consiguen rompernos a través de esa grieta. Luego, ser capaces de mostrarnos seguros delante de nuestros equipos es fundamental. Y mira, yo os decía que no hay que ser un superhéroe, que no hay que ser infalible, que no tenemos por qué no siempre estar ahí de una forma con un rictus impasible, como si estuviéramos por encima del bien y del mal. Pero sí que es cierto que tenemos la posibilidad de sentirnos mal, de sentirnos incómodos, de estar temerosos de una situación, pero delante de nuestro equipo debemos mostrarnos seguros y debemos ser capaces de trabajar con un criterio concreto y claro. De hecho, la seguridad es de los aspectos que de una forma más natural nos hacen posicionarnos correctamente dentro de los equipos y nos hacen subir dentro de ellos para de una forma, como digo, muy natural, convertirnos en líderes de esas otras personas. Octavo punto. Capacidad de análisis, mirad, tiene sentido, ¿no? Es un poco ese equilibrio entre la pasión que decíamos en otro punto anterior y este aspecto más analítico, es decir, hay momentos para la pasión, hay momentos para actuar, para el empuje, para el coraje y sin embargo también nos piden que cuando sea un momento de pensar, un momento más analítico, tengamos esa capacidad de análisis, seamos capaces de dejar las emociones de lado y analizar de una forma lo más objetiva posible ese problema, cuando el problema sea, como digo, un problema más de la parte racional. Dicho de otra manera, hay momentos para pensar y momentos para actuar. Si cuando tenemos que pensar actuamos, nos equivocamos, ¿de acuerdo? Pero si cuando tenemos que actuar también pensamos, también es un error. Es decir, nos piden que seamos apasionados en los momentos en los que hay que tirar para adelante, ¿de acuerdo? Y no quedarnos ahí en esa duda que decíamos también en un punto anterior. Y por otro lado nos piden que cuando sea momento de pensar tengamos esa cabeza fría y seamos capaces de quitar las emociones y tener un criterio objetivo lo más limpio y lo más correcto posible para trabajar con la mayor lógica en esos otros momentos. Por lo tanto, como jefes nos demandan nuestros trabajadores que sepamos equilibrar esos momentos en los que necesitamos la pasión con esos momentos en los que, sin embargo, necesitamos una mayor capacidad de análisis de una forma más objetiva, más fría. Noveno punto, apertura de ideas, una mente abierta. Dicho de una forma más coloquial, hablamos de no tener prejuicios. También me sorprendió en el listado cuando lo vi esta característica. Los trabajadores también perciben de una forma muy intuitiva que una persona muy prejuiciosa es una persona que no tiene un criterio firme, un criterio muy válido. Recordar que vinculado con el punto anterior demuestra una buena capacidad de análisis. Y en inteligencia emocional se sabe que nosotros fallamos la capacidad de analizar las situaciones cuando tenemos miedo y cuando somos prejuiciosos, cuando tenemos una serie de ideas preconcebidas que hacen que, por aferrarnos a esa idea que ya tenemos en la cabeza,
no tengamos el análisis suficiente o la objetividad suficiente para afrontar un problema. Luego, cuidado, nos advierten los trabajadores, colocando en la lista este aspecto, que no deberíamos tener prejuicios cuando tengamos que jugar nuestra capacidad para ser buenos profesionales. Y décimo punto. El décimo punto habla de ser personas con mucha capacidad para tomar decisiones. Es decir, ser personas que tengamos la valentía de no quedarnos parados delante de un problema. Es muy contraproducente cuando nosotros analizamos una situación y nos quedamos ahí, ¿no? Como sorprendidos, sin capacidad de reacción, como cuando, ¿verdad?, al cervatillo se le encienden los focos del coche y se queda ahí parado y precisamente por no moverse, pues es cuando eso produce el accidente. Entonces, como última característica que dentro de esta estadística nos recomiendan o nos piden nuestros trabajadores, que son las características que esperan de nosotros como jefes, colocan esta y es muy importante. Es decir, debemos ser capaces de tomar decisiones y no nos tiene que temblar el pulso. Es mejor tomar una decisión y equivocarse que no tomarla, y también en muchas ocasiones, precisamente por no haberla tomado, cometer un error. Ya digo que está mejor valorado el hecho de actuar a la hora de tomar decisiones que el hecho de equivocarse por no haberla tomado. Como os decía al principio, la intención de este repaso a las características que un manager, que un jefe, que un líder tiene que tener respecto de su equipo o le demanda a su equipo, no son que seamos perfectos y tengamos ya a día de hoy todas perfectamente incorporadas, sino que analicemos cuáles de ellas son nuestros puntos fuertes y, sin embargo, seguramente que en ese listado de 10 todos tenemos carencias y todos tenemos puntos en los que tenemos que trabajar. Como siempre, facilitaré un plan de trabajo para que hagamos un repaso de las características en las que menos destacamos de estas 10 del listado. Os digo que, como curiosidad, al principio lo comentábamos, se ha hecho en diferentes culturas, en diferentes países, y son bastante homogéneas las respuestas. Entonces, bueno, pues ya que esto es lo que valoran de nosotros cuando nos ven nuestros trabajadores, intentemos dar el mejor impacto y el más equilibrado posible con estas características. Que nuevamente ha sido un placer y que, como siempre os digo, entre todos buscaremos las soluciones a estas situaciones nuevas, soluciones nuevas, y saldremos adelante. Ánimo y un saludo.